Buenas, ¿cómo están? Los saludamos de parte de la Iglesia del Corazón de Dios. Una vez más tenemos el privilegio de poder transmitir una enseñanza a través de las redes sociales. Esperamos prontamente poder volvernos otra vez a reunir, pero bueno, eso es de acuerdo a lo que el Señor nos permita y nos dirija. Por el momento estamos así y y les saludamos. Nos da mucha alegría, nos gusta muchísimo que ustedes nos puedan acompañar en una transmisión más y que lo hagan de principio a fin, así como siempre les hago la recomendación, porque Dios nos quiere hablar y en cualquier momento nos puede hablar. Entonces, esa es la recomendación que hacemos. Esta es la última enseñanza que vamos a transmitir este año. Y ya el otro año ya empezamos a transmitir de nuevo en el otro domingo. Pero esta es una transmisión que estamos haciendo, la última transmisión de este año. Entonces les damos la bienvenida. Como pueden de pronto ver, de pronto que hay algo diferente y eso, sí, porque no la estamos haciendo en vivo como regularmente la hacemos, sino que les estamos haciendo, la vamos a dejar pregrabada para así poder tener, que ustedes puedan tener esa enseñanza, eh, pues en el tiempo que es. Pero bueno, sin más preámbulo, también quiero, en ese sentido, quiero también recomendarles lo de las redes sociales. Siempre es muy importante que en cada video nos dejen su like si nos están viendo desde YouTube. Es importante porque YouTube toma la cantidad, el número de likes y YouTube recomienda, la plataforma recomienda el video en la medida en que haya más likes. Eso por una parte. Y por otra parte, también si usted no está suscrito, le recomendamos para que por favor se suscriba al canal, para que también, sí, es importante que nos deje un comentario en la cajita de comentarios allí abajo, para que nosotros sepamos que usted nos está escuchando. Y además de eso, nosotros vamos también en nuestras oraciones. Importante que usted por favor nos deje allí el comentario. Muchas gracias. Y por parte de Facebook, la recomendación es mucho más sencilla. Por favor, déjenos una reacción o un comentario y así nosotros también sabremos que usted nos ha acompañado. Porque, ¿qué pasa en las redes sociales? En las redes sociales nosotros no podemos ver sino una cantidad de personas que se han unido a un video o que lo han visto, pero no podemos ver en concreto quiénes nos están viendo. Entonces, por eso les recomendamos que por favor dejen su comentario. Muchas gracias. Eh, Vamos a orar al Señor en esta hora, vamos a bendecirlo, vamos a exaltar su nombre porque es lo que tenemos que hacer siempre cuando nosotros nos reunimos en torno a él, porque usted puede decir, bueno, pues eso es una grabación, eso es una enseñanza en una red social, sí, pero nosotros cada vez que tenemos algo en torno a nuestro Señor, nosotros debemos darle la bienvenida a Él, porque no tiene sentido que hagamos todo esto si Él no está aquí en medio. Padre, Señor, te exaltamos, te honramos, te bendecimos, Señor, queremos glorificarte con todo nuestro corazón, queremos darte el honor, Señor. Gracias porque tú eres el que has dispuesto todas las cosas. Perdona todas nuestras ofensas, todas las cosas que hemos hecho mal. Y te pedimos, por favor, Señor, que seas tú dirigiendo, Señor, esta enseñanza, que seas tú, Señor Jesús, el que nos enseñes, así como hacías de antaño con tus discípulos, Señor. Te pedimos, por favor, que así lo hagas en el día de hoy, que nos enseñes muchas. Bendecimos, exaltamos, háblanos a nuestra vida. Te pedimos, Espíritu Santo, que tu unción
sea impactando a cada una de las personas que nos escucha, que nos ve a través de las redes sociales. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título de la enseñanza, como ya lo habíamos puesto en el corto video al principio, con una corta animación, se llama El lugar del pasado. El lugar del pasado. ¿Cuál es el lugar del pasado? ¿Cuál debe ser ese lugar del pasado? De pronto usted dirá, bueno, sí, el pasado a veces, pues, pasado a veces decimos, no, pues el pasado lógicamente quedó atrás. Sí, pero ¿realmente quedó atrás? ¿Realmente quedó atrás? ¿Realmente en su vida usted cree que el pasado suyo, lo que usted ha vivido, pongámoslo algo mucho más corto, lo que usted ha vivido incluso este año, ya quedó atrás? ¿O usted se está aferrando a ese pasado? ¿O usted está todavía añorando y solamente se ha quedado allí añorando el pasado? Vamos a ver cuál es el lugar del pasado. ¿Cuál debe ser ese lugar? Y para eso quiero que por favor me inviten a me acompañen, por favor, a 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. La palabra del Señor dice así, dice, de modo que si alguno, es cualquiera, ¿no? Está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pasaron, ¿no? He aquí, todas son hechas. Ténganlo muy en cuenta, tengan muy en cuenta segunda de Corintios, perdón, 5:17 y ténganle allí con una seña, ténganlo allí con una seña porque vamos a volver a él en un momento de la predicación. Y es que, como decía ahorita, el fin de año nos lleva a eso, nos lleva siempre como a pensar en lo que no hicimos este año, que se está yendo este año, que ya está terminando. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? ¿Qué metas logramos alcanzar? ¿O qué metas no logramos alcanzar? ¿Cierto? Tenemos como ese tema siempre que llega, lo creamos o no, ¿sí? Entonces, la mayoría de nosotros tenemos como ese tema, ¿no? Como ese tema de pensar como bueno, pues ¿qué hice este año? Hagamos como un balance de lo que pasó este año. Vamos a ver si realmente, eh, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó con nuestra vida? ¿Qué pasó con la vida de nuestros familiares? Etcétera, etcétera. Y nos lleva a reflexionar en varios aspectos de nuestra vida, eso es así. Y comenzamos ya a pensar en algunas cosas que quisiéramos también para el próximo año, ¿cierto? Porque eso también nos lleva a reflexionar acerca de lo que pasó y también nos lleva a reflexionar y también quisiéramos para el próximo año. Entonces, al mirar hacia atrás, hay dos aspectos muy importantes que nosotros debemos entender para no aferrarnos al pasado, lo que estaba diciendo hace un momento, para no aferrarnos a ese pasado, sino darle el lugar que debe tener el pasado. Entonces, el primer aspecto que debemos tener en cuenta es el ver hacia el pasado para traer a nuestra vida una enseñanza. ¿Sí? Ver al pasado, ver hacia atrás, pero verlo para traer una enseñanza a lo que estamos viviendo hoy en día. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es también nosotros debemos traer a nuestra vida primero esa enseñanza y segundo el agradecimiento. Es importante que nosotros traigamos ese agradecimiento por todo lo ocurrido, por todo lo ocurrido. Y ojo a lo que le estoy diciendo. Y si usted puede, téngalo muy en cuenta en su vida. Es por todo lo que ha ocurrido, por todo. Cosas malas, por todo. Por cosas buenas, por todo. Es por todo. Nosotros tenemos que tener ese agradecimiento hacia Dios por todo. Entonces, estos dos aspectos nos deben acompañar siempre para no aferrarnos al pasado. Nosotros debemos, si vamos a mirar al pasado, debe ser o para traer una enseñanza a lo que estamos viviendo hoy en día o para ser agradecidos con Dios de lo que pasó. No más, no más.
No, no hay otro aspecto para lo que debemos traer, mirar hacia atrás para alguna cosa. No hay otra razón. Y, y entonces nosotros, eh, nosotros, es que lo malo del pasado siempre va a ser, siempre lo malo del pasado va a ser, así como ya lo he dicho en varias ocasiones ahorita, va a ser siempre aferrarnos al pasado. Y hay algo, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero un ejemplo muy, muy claro, un ejemplo muy, muy tenaz que ocurrió en el que nos lo narra la Biblia, es lo que le ocurrió a la mujer de Lot. Y yo no sé si usted la ha leído, yo no sé si usted ha leído esa historia de la mujer de Lot. Esa mujer de Lot, la mujer de Lot, ¿quién era Lot? Primero que todo, ¿no? Lot era el sobrino de Abraham. De pronto, tal vez Abraham es un nombre que le suene un poco más. Y Abraham fue escogido por Dios. Y Abraham casi siempre estuvo con, bueno, cuando él se fue, desde que él se fue, Abraham se fue de la tierra que Dios le dijo, vete de aquí hacia alguna nación, hacia donde yo te dirija. Así fue el llamado de Dios a Abraham, hacia donde yo te diga, tú vas. Ve y sal de aquí, de donde tú estás, de tu tierra, de tu parentela. Ve y establecete donde yo te diga. Es un llamado que le hizo Dios a Abraham. Pero Abraham se fue con su sobrino. Después de que ocurrieron varias situaciones y varios temas, los dos, cada uno cogió para un lugar diferente. Él los cogió para, digamos, para la izquierda y Abraham cogió para la derecha. ¿Sí? Cada uno se separó para lados opuestos. Eso no lo dice la Biblia. Lot, por su parte, Abraham siguió su camino. Y Lot, por su parte, que era el sobrino de Abraham, les vuelvo a repetir, cogió para la tierra de Sodoma y Gomorra, para esa tierra de Sodoma y Gomorra. Y si usted no lo ha leído en la palabra del Señor, eh, le cuento que esas dos ciudades fueron destruidas por Dios porque el pecado de esas ciudades era muy, muy grande. La verdad, Dios, hoy en día estamos viviendo en un tiempo de gracia porque estamos en tiempos muy, ya que han excedido bastante el pecado de Sodoma y Gomorra. Pero en ese entonces Dios destruyó esas dos ciudades. ¿Qué pasó con Lot? Pues Dios tuvo misericordia de Lot y le dijo a Abraham que Dios le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Abraham fue intercesor por Sodoma y Gomorra y Dios tuvo misericordia de Lot y de su familia. Entonces Dios envió ángeles para rescatar a Lot. Le estoy contando esta historia por si acaso usted no se la leí. Y Lot salió con toda su familia, pero hubo una orden que Dios les dio allí y vamos a ver lo que pasó aquí y este es el punto en el que quería yo que leyéramos porque en Génesis 19:26 hay algo que ocurrió con la mujer de Lot, con la esposa de Lot. ¿Qué ocurrió? Entonces la mujer de Lot, su esposa, miró atrás, a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Usted dirá, no, ¿por qué pasó eso? Sí. Sea, ella miró hacia Sodoma, hacia Gomorra, que estaban siendo destruidas, y se convirtió en estatua de sal. La orden de Dios era, no miren hacia atrás, no miren hacia atrás. La mujer de Lot se aferró al pasado, ay, tan lindo que vivíamos, ay, tan bonito, venga, ay, qué pesar, y miró hacia atrás. Esa fue una orden que Dios les había dicho, no lo hagan. Ella lo hizo y se convirtió en estatua de sal. Entonces, cuando nosotros nos aferramos al pasado, volviendo a lo que estábamos hablando desde un principio, nos convertimos en estatuas de sal espirituales. Nos convertimos en estatuas de sal espirituales. ¿Por qué? Porque nos estancamos, nos quedamos ahí petrificados, petrificados, mirando hacia el pasado. Ah, y Dios puede estar diciéndonos, hey, te tengo una puerta mejor abierta acá, al otro lado.
Y nosotros, ay, tan lindo el pasado, ay, tan hermoso, ay, esos tiempos tan pasados, tan buenos que eran, ay, tan hermoso. Y Dios acá diciéndonos, te tengo una mejor puerta, te tengo unas mejores promesas, ven, mira para el otro lado. No, y nosotros distraídos allá con el pasado. Por eso nos volvemos como estatuas de sal. Porque nosotros nos vamos a quedar estancados mirando hacia el pasado. Por eso no nos podemos aferrar allí al pasado. Y así como ella, nosotros no podemos hacer eh, esto de mirar al pasado para aferrarnos hacia el pasado. Entonces, mm, veamos la enseñanza y el agradecimiento que nos deja el pasado. Les invito a que veamos esto para que no seamos otras estatuas de sal espirituales mirando hacia el pasado, aferrándonos al pasado. Lo primero que quiero que veamos es enseñanza de lo ocurrido. Enseñanza de lo ocurrido. Primero que vamos a ver es que en 2 Corintios 5:17, que ya lo habíamos leído en un principio, nos está diciendo el apóstol Pablo, que él fue el que escribió esta carta a los Corintios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, nuevas. Algo que podemos hacer al mirar hacia atrás es darnos cuenta de los errores que hemos cometido y fallas que hemos cometido y que tuvimos en nuestro caminar diario, ¿sí? Eso nos debe llevar a enseñanzas que podemos aplicar. Son enseñanzas que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. ¿Por medio de qué? De la palabra. Nunca nos podemos olvidar de la palabra del Señor. Nunca nos podemos olvidar de ella. El llamado que nos hace el apóstol Pablo en Corintios es a dejar todo aquello, todo aquello que nos separa de Dios en el pasado, que nos ha separado de Dios en el pasado. Todo lo debemos dejar atrás. Ahora que estamos ya en Cristo. Ahora, dice, ahora que ustedes están en Cristo, no, ya no van a vivir en el pasado. Tienen que vivir en presente, ahora tienen que vivir en lo que Dios está poniéndoles. Eso es lo que Dios está haciendo cosas nuevas. Está perdiendo esas cosas nuevas que Dios está haciendo en su vida porque está aferrado al pasado. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos está diciendo, deseche todo eso, deseche todas esas cosas, todos esos errores, todos esos fallas, esas cosas que usted en las que ha incurrido, pues usted deséchelas, déjelas atrás, déjelas allá atrás, déjelas allá atrás, deje eso allá atrás. Eh, y sea parte de eso nuevo que está haciendo Dios en su vida y en la vida de las personas que le están rodeando también. Entonces, ese es el llamado que nos está haciendo aquí el apóstol Pablo. Pero, y lo que pasa es que estas cosas, esas cosas que cuando nosotros no soltamos todas esas cosas y volvemos otra vez a caer en los mismos errores, y volvemos otra vez a caer en los mismos pecados, y otra vez en los mismos pecados, y otra vez en el mismo pecado, y otra vez en temas de lo que sea que haya en el pecado. eh, en todo pecado, no importa cuál pecado haya sido, si otra vez, nosotros, eso produce el mismo efecto que lo que veíamos ahora, de aferrarnos al pasado. Produce lo mismo, nos estancamos, nos volvemos como estatuas. ¿Por qué? Porque quedamos ahí, ya volvemos otra vez. Es como un círculo vicioso en el que salimos si nosotros no dejamos esos pecados atrás. Eso es lo que está pasando ahí. Por eso el apóstol Pablo está haciendo una recomendación muy, muy enfática en esto. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Además, hay otra cosa muy importante. Ahora, esto es peor, incluso no dejar los pecados es peor, incluso que aferrarse al pasado. ¿Por qué? Porque al separarnos de Dios, eh,
¿Qué produce el separarnos de Dios? Esto nos enfría, nos va enfriando poco a poco, nos va enfriando, nos va enfriando, nos va enfriando. Y esto hace que perdamos nuestra actitud de arrepentimiento ante Dios. La primera veces que la persona comete el pecado y que ya es cristiana, pues hay un arrepentimiento genuino y hay un arrepentimiento. O sea, y a veces, si esto se vuelve a repetir, el pecado se vuelve a repetir, este arrepentimiento ya no es un arrepentimiento, sino un remordimiento. Y ya de ahí empieza. Si ya la persona sigue en el mismo pecado, ya el arrepentimiento se olvida, ¿sí? Y ese pecado llega a ser como una parte de la vida de esta persona. Eso no es lo que quiere Dios para nosotros. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Él quiere santidad. La palabra del Señor que dice, nadie verá a Dios. Eso es lo que nos da la palabra claramente. Entonces, ¿santidad qué es? 0% de impureza, 0% de impureza. Esa es la santidad. La santidad es eso, apartados de Dios, apartados del pecado, apartados de ese pecado, apartados de todo ese pecado que, que, que lo que hace es hacer que las personas se, se queden en un mismo círculo, se queden en una misma situación todo el tiempo. Eso es lo que sucede aquí. Entonces, mm, eso hace el pecado recurrente. El pecado recurrente lo que hace es que se pierda esa actitud de arrepentimiento y poco a poco se deja, por causa de esos pecados, poco a poco se deja la oración, porque ya Satanás entonces empieza con los pensamientos a decirle a las personas, bueno, pero usted cómo se va a acercar a la presencia de Dios, Dios, si ve Dios ya no lo va a perdonar, mire usted ya cuántas veces ha pecado, mire usted cuántas veces ha hecho eso y usted vuelve otra vez a pedirle perdón, ¿usted cree que Dios lo está perdonando? Dios nos perdona, sí, pero cuando nosotros seguimos en ese tipo de cosas, en esos pecados, ¿qué sucede? Dejamos la oración, vamos a dejar la oración poco a poco, poco a poco. Ya que vamos a dejar ahí la oración que es comunión con Dios. Entonces dejamos la comunión con Dios. Y además de eso, con la comunión, con esa comunión con Dios, que dejamos, que estamos dejando ahí también, la lectura de la palabra. Y poco a poco se producirá en nosotros la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? La separación total de Dios. Eso es lo que va a producir pecado recurrente. Pecado recurrente empieza así, empieza poquito a poco, hasta que ya está en un estado muy avanzado, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros entendamos que ese llamado que nos está haciendo el apóstol Pablo es urgente y es un llamado totalmente importante para nosotros y nosotros por eso debemos dejar atrás todo eso que estorbaba en nuestra vida, todos esos pecados, todas esas cosas, debemos dejarlas atrás y así todo lo que vendrá será nuevo en Cristo, todo lo que vendrá será nuevo en Cristo. Transformación, la transformación de nuestra familia, la transformación de todo nuestro entorno, la transformación de, 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 de nuestros trabajos, de nuestros estudios, de todas las cosas que nosotros emprendamos, todo eso empezará a ser nuevo con la ayuda del Señor. ¿Por qué? Porque ahí habremos dejado todo eso y habremos aprendido de lo que pasó antes, ¿no? Entonces, mirar al pasado, ahora que somos creyentes, al estar en Cristo, debe traernos enseñanzas. ¿Para qué? Para estar preparados, no que, ay, ya caí, ay, bueno, no, entonces, no, caímos, pero volvemos otra vez a levantarnos y aprendemos de ese pasado. O sea, es decir, si Satanás llega con otra vez la misma tentación que le estaba viendo antes, ya sea tentación de sexo, sea tentación de temas de avaricia, sea temas de, 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 de cosas de muerte, cosas de cosas que, por ejemplo, son ya temas de inmoralidad, temas, por ejemplo,
de lujuria y cosas así, Satanás llega allí a su vida y usted aprendió del pasado. Y dice, ah, no, eso ya me ocurrió en el pasado. Ahí es cuando usted mira el pasado para traer a su vida enseñanza. Y dice, no, no, en esto no puedo volver otra vez a caer. ¿Por qué? Porque usted es consciente de que haciendo eso, resistiendo esa tentación, usted va a avanzar y las cosas en Cristo van a ser nuevas, va a haber una transformación en su vida, va a haber algo nuevo cada día en su vida, porque Cristo va a transformar su vida. Y esto es muy importante, esto es muy importante, que usted y yo podamos entender esa situación. Entonces tenemos que traer esa enseñanza que el pasado tiene en sí, de cuando nosotros hemos caído también, ¿no? Y esto que también, ¿qué significa estas cosas nuevas? Que usted dirá, pronto, bueno, ¿y qué son esas cosas nuevas? Bueno, son bendiciones de Dios. Todo lo que Dios tiene para usted, para su vida, son bendiciones. Dios quiere para usted bendecir. Pero si usted está distraído en pecados, si usted está distraído en cosas que no, en cosas en filosofías y en situaciones que no son de Dios, que lo separan de Dios, pues Dios es caballero, Dios es un caballero, Dios no es como Satanás, Satanás entra como sea, Satanás no le importa, o sea, Satanás no le importa, pero Dios sí, Dios quiere que usted, cuando Él llame la puerta suya, usted le abra, ¿sí? Si usted no le abre, Él no va a entrar, fuerza, ¿sí? Esa es la diferencia con Dios, esa es la diferencia con Dios. Entonces, Dios quiere traer para su vida eso. Entonces, eh, quiero que por favor vayamos a Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, póngale cuidado, esto es lo que dice el autor de Hebreos, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos. ¿Por dónde? ¿Por delante o por atrás? Por delante, por delante. Y además dice, puesto los ojos en quién? En Jesús, ¿ve? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Ve lo que le digo? O sea, esto está explicando perfectamente, el autor de Hebreos aquí está dándole la base de lo que yo le estoy diciendo. ¿Ok? O sea, él está confirmando lo que le estoy diciendo. De hecho, lo voy a decir al revés. Yo estoy confirmándole lo que dice la palabra del Señor al respecto. ¿Ok? Si ve la palabra del Señor, está diciendo allí que ese peso del pecado no nos deja correr la carrera que tenemos por delante, por delante. Acuérdese de eso. No es por atrás, porque si fuera por atrás estaremos entonces siempre mirando al pasado, diciendo, sí, no, pues es que antes de iniciar la carrera yo no estaba cansado. Sí, es que antes de iniciar la carrera yo no me tenía que esforzar. No, 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 no. Usted está adelante, usted va para adelante, usted va para allá, para adelante. Como dice el dicho, para atrás ni para tomar impulso. No, 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 usted va para adelante, usted va para adelante. Entonces, el segundo punto que también quiero que veamos es agradecimiento por lo ocurrido. Agradecimiento por lo ocurrido. Lo primero era enseñanza por lo ocurrido, ahora es agradecimiento por lo ocurrido. El segundo punto, agradecimiento por lo ocurrido. Entonces, sí, usted trae esa enseñanza a su vida, claro, por supuesto, pero también vamos a traer ese agradecimiento. ¿Sí? Si usted va a mirar al pasado, traiga ese agradecimiento a su vida, agradecimiento hacia Dios. Primera de Tesalonicenses 5:16-18 dice de la siguiente manera, estad siempre gozosos. Increíble. Increíble porque cuando escribió esto el apóstol Pablo estaba encadenado, estaba en una cárcel. Dice también, orad sin cesar, en todo momento. Además, ¿qué dice? Dad gracias a Dios en todo. El apóstol Pablo no estaba en una situación fácil. Se podrá decir, a ver, pues que el apóstol Pablo de pronto estaba ya en una hamaca, tranquilo,
allá viendo televisión. No, no, el apóstol Pablo no estaba así. El apóstol Pablo cuando escribió esta carta estaba en una cárcel y las cárceles, bueno, las cárceles de ese entonces, siempre las cárceles son sitios difíciles, son sitios complicados, pero las cárceles en ese entonces eran muy difíciles, muy complicadas, eran encadenados completamente, estaban en un tema muy precario, muy complicado. Y dice además de esto, dice además de esto el apóstol Pablo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. O sea, que si nosotros estamos en Cristo, acuérdense también lo que nos decía el apóstol Pablo en Segunda de Corintios, perdón. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo nos está diciendo que las cosas viejas pasaron. Si nosotros estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que la voluntad, ahora que nosotros estamos en Cristo Jesús, esa es la voluntad de Dios. ¿Qué? ¿Cuál? Dar gracias en todo. En todo. ¿Qué decíamos al principio? ¿En cosas malas? Sí. ¿En las cosas buenas? Sí. ¿En todo momento? ¿Que llovió? Sí. ¿Que hizo sol? Sí. Todas las cosas, todas debemos dar gracias en todo. Y mire, si usted se fija, algo que nosotros como padres siempre insistimos a nuestros hijos, a mí también me insistieron en mucho tiempo, fue en ser agradecidos. Las gracias, de las gracias. Y a veces es difícil dar las gracias, a veces es difícil dar las gracias, ¿no? A veces es muy complicado. Y volviendo al tema de los niños, ¿qué pasa cuando un niño, por ejemplo, y ahorita que pasó ya 24, hace muy poco, 25, porque damos los regalos a las 12, a veces se hacen los regalos. eh, ¿Qué sucede? ¿Qué pasa ahí? Cuando a un niño, por ejemplo, le dan ropa en vez de un juguete. Al niño es difícil dar las gracias a veces, ¿no? Hay niños que les cuesta trabajo dar las gracias cuando no es un juguete, porque ellos dicen en la mente de ellos que es mejor que un juguete, la ropa es mejor que un juguete, pues en la mente de ellos no, porque en la mente de ellos dicen, pues yo quiero es un juguete, porque yo me divierto con un juguete, con una ropa que hago, no, pues ellos piensan así, ¿no? Entonces ahí es cuando uno como padre dice, te las gracias, ¿sí? Entonces, para ellos es difícil eso, a veces, para los niños es difícil entender ese tipo de cosas, ¿cierto? Y así nosotros, cuando nosotros crecemos, es difícil para nosotros ser agradecidos también a veces, sobre todo cuando eh, las cosas no van bien, cuando las cosas van bien, cuando las cosas hay problemas de salud, hay problemas de pronto económicos, hay problemas sentimentales, hay problemas de usted, cualquier área de su vida, cualquier área. Y es difícil para nosotros eso, muy difícil, muy difícil. No le estoy diciendo que no, es muy difícil. Claro que sí, pero mm, a nosotros también nos está insistiendo Dios. Dios nos está insistiendo a través de aquí del apóstol Pablo, sean agradecidos en todo. Y es que el agradecimiento es bueno para nuestra. Usted de pronto dirá, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque implícitamente en ese agradecimiento, eh, él trae consigo alegría, un gozo que se expresa en alabanza a Dios. En tiempos difíciles, también, imagínense, tiempos difíciles. ¿Y por qué? Porque es que, ¿qué trae el agradecimiento? Usted también dirá, además, ¿qué más trae el agradecimiento? Antes que nada, ese agradecimiento debe ser sincero, pues no va a traer nada. Si usted da las gracias por, bueno, gracias. No, no. Usted no va a agradecer así, usted no puede agradecer así. No, usted tiene que agradecer con todo su corazón. Tiene que ser sincero ese agradecimiento, de corazón. Y ahí sí, el agradecimiento traerá a nuestra vida esa confianza en el Señor, más confianza en el Señor. Ya que al dar nuestro agradecimiento en tiempos difíciles, ¿sabe que estamos diciéndole a Dios que a pesar de las circunstancias que nos rodean, nosotros sabemos
que Él va a actuar. De hecho, que Él está actuando. Porque aunque nosotros no veamos, no lo veamos, no le veamos obrar, siempre está orando. Tras bambalinas, siempre está orando a favor de nosotros, a favor de nosotros para sacarnos de todo eso. Claro, por supuesto que sí, pero lo tenemos que hacer a la manera de él. Tenemos que hacer a la manera de él, no a la manera de nosotros. Ahora, si el agradecimiento es en tiempos de refrigerio, o sea, en tiempos de gozo, tiempos de tranquilidad, este nos hará recordar maravillas que Dios hizo en el pasado. Entonces, si nosotros recordamos esas maravillas que Dios hizo en el pasado, Dios no cambia. Dice la palabra del Señor Jesucristo, mismo ayer, hoy, por los siglos. Es decir, que Dios hizo grandes maravillas en el pasado. Hoy día también está haciendo en su vida. Es eso también lo que estamos nosotros trayendo a nuestra vida. Y en el Salmo 145, una de las personas que más sabía, muy bien sabía cómo era ser agradecido en todo tiempo y no tuvo una vida fácil, fue el rey David. Por supuesto, hubo un momento en donde ya él era rey, cuando ya él ya en los en tiempo cuando ya estuvo como rey y todo eso, vivió tiempos de tranquilidad, vivió tiempos de paz, pero al principio su vida no fue nada fácil, no fue nada fácil. Esa fue a veces nosotros nos centramos en las recompensas y decimos, ay, no es tan fácil. Pero cuando nosotros vemos el proceso que tuvieron estas personas para llegar hasta allá, pues ahí sí nos damos cuenta que las cosas no fueron tan fáciles. Y así fue con el rey David. El rey David no tuvo una vida fácil, no tuvo una vida fácil en principio. Claro, por supuesto, después disfrutó de su posición real, ¿no? Pero al principio no fue así. Al principio no fue así. Entonces, y él sabía, y en esos tiempos de dificultad, él agradeció a Dios, lo agradeció alabando a Dios, adorando a Dios, en expresión de alabanza de adoración, como lo veíamos ahorita, como lo decíamos ahorita. Salmos 45 dice, has aumentado, oh Jehová, Dios, Dios mío, tus maravillas, has aumentado tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Ha multiplicado tanto que cuántos, cuántas maravillas has hecho Dios en mi vida. De verdad, si usted se pone a reflexionar en su vida, usted va a ver eso mismo que está viendo el salmista allí. En cada situación de nuestra vida, siempre vamos a ver la mano, siempre vamos a ver allí la mano. Es una realidad. El hecho de que Dios nos ama tanto como creyentes, que no solo nos bendice, Él no solo nos bendice, sino que nos da aún más de lo que esperamos. Él nos da aún más de lo que esperamos. Solamente sea usted agradecido. Así como decía el apóstol Pablo también allí en Tesalonicenses. Agradecidos. Estamos agradecidos delante de Dios. Por eso es que debemos ser agradecidos. Y confiamos en Dios. Por eso también es que confiamos en Dios en los momentos difíciles y le damos las gracias, ya que Él nunca va a dejar de procurar lo mejor para nosotros en tiempos difíciles. Ahora que estamos en el fin de año, tendemos a mirar el pasado. Entonces siempre tendemos a mirar ese pasado. Lo que ha ocurrido en el año, lo que hemos hecho o dejado de hacer. Eso es algo que nos pasa a muchos, nos pasa a muchos. Pero no debemos aferrarnos a ese pasado, aferrarnos a ese pasado. Y como decíamos ahorita, ¿por qué? Porque esto nos convertirá en esas estatuas de sal espirituales. Eso nos va a convertir en estatuas de sal espiritual. Mm, nos estancaremos y no podremos ver las maravillas que Dios tiene, que nos está poniendo delante de nosotros. Dios quiere darnos mejores cosas. Entonces, así, así que lo importante es que saquemos la enseñanza de ello, desechando todo lo que nos ha hecho caer. Eso es importante. Traigamos esa enseñanza a nuestra vida, todas esas fallas. Pero además es importante recordar lo bueno y lo que Dios ha hecho en nuestra vida.
para dar gracias delante de Dios. Y entonces es importante, es muy importante que en esta hora usted tome una gran decisión. Que esto no lo puede hacer sino Dios. Dios, nosotros damos gracias a Dios porque no él es el único que puede hacer cosas. Nadie más, usted y yo no podemos hacer lo que Dios puede hacer. Hay una frase muy bonita que dice, usted haga lo posible, que Dios hace lo imposible. Y así es. Usted haga lo posible y Dios hace lo imposible. Entonces, por eso le invito a que usted tome una decisión fundamental en este momento. Usted tome una decisión que es la más importante decisión que usted puede tomar en su vida. La decisión es entregar todo delante del Señor, entregar su vida a Dios y dejar que Jesús more en su corazón. Para eso, le invito a que usted cierre sus ojos allí donde usted está, levante sus manos allí donde usted está. Por supuesto, eh, por supuesto que lo de, lo de lo de cerrar los ojos no significa nada más, sino que usted se concentre, usted pueda concentrarse, tomar esa concentración que necesita para este momento y repita después de mí esta oración. Señor Jesús, me rindo a ti y te entrego todo lo que soy. Gracias porque sé que me amas y he entendido que te necesito. Reconozco que soy pecador, me arrepiento de serlo. Te abro la puerta de mi corazón, te recibo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Toma el control de mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Además, también dirijas el Espíritu Santo y dígale, Espíritu Santo, te pido que por favor selles esta entrega con tu poder y que mi nombre no sea jamás borrado del libro de la vida del Cordero. También dígale al Padre, te alabo, te bendigo, te doy gracias por recibirme. Amén. Usted hizo esta oración de todo su corazón, le doy la bienvenida porque usted ahora hace parte de la familia del Señor. Dios lo bendiga. Pero esto no termina acá, esto es apenas el inicio, esto es apenas el primer paso. Otro que usted debe hacer cada día al delante del Señor, orar al Señor, darle el agradecimiento al Señor de todas las cosas que Él ha hecho en su vida. Si usted está pasando momentos difíciles, también es momento de dar agradecimiento. ¿Por qué? Porque usted le va a poner de hoy en adelante, usted le va a poner en esos tiempos de oración todo al Señor delante. Se le va a decir al Señor, le va a decir al Señor, gracias porque sé que estás obrando, gracias porque sé que lo estás haciendo, gracias Señor. Dejo todo este pasado, dejo todo esto que antes hice, todos esos pecados, todas esas cosas, lo dejo para que tú puedas obrar en mi vida, yo pueda darte gracias porque me has sacado de donde estoy. Gracias, Señor. Así usted le puede orar al Señor. Entonces, es tiempo de que usted entonces cada día tome esos momentos y le ore al Señor con la palabra de Dios, lea la palabra de tiempos, adore al Señor, alabe al Señor. Son tiempos que nos vamos a crecer en el Señor. Le invito a que también me acompañe y los invito a que me acompañen en esta oración. En lo final. Vamos a orar por lo que resta de esta semana, que también es lo que resta de este año. Eh, También es importante, nosotros teníamos como costumbre, o tenemos como costumbre aún, hacer como una lista de las cosas malas en nuestra vida, todas las cosas que han sido malas. Todo eso que, como decíamos en la palabra de hoy, nos trae enseñanza, pero todo eso malos y todas esas cosas, pecados y todas esas cosas que se han metido en este año, usted déjelo atrás, deje atrás todas esas cosas y deséchale, rompa todo eso, o sea, haga la lista, ¿no? Y después rompa todo eso, esa lista y deséchela, bótela, quémela, si puede, quémela, si no, no, pues no va a ser un incendio ahí con esas cosas, pero sí, usted bótelas, bótelas, bótelas y coja y haga también una lista de lo que usted desea para este próximo año, qué es lo que usted quiere. Y esa lista
Va a ser muy importante en sus tiempos de oración. Va a ser muy importante porque esa lista la que usted va a presentar todos los días de la presencia del Señor. Usted con fe y paciencia va a ver cómo va a alcanzar todas esas promesas delante de él. Entonces, vamos a orar al Señor, vamos a bendecirle, vamos a darle incluso gracias por este año que ha pasado, gracias porque Él tiene cosas nuevas para nosotros. Padre, gracias, te bendecimos, te exaltamos, queremos honrarte en esta hora, Señor. Gracias, gracias por todo lo que has hecho en este año, gracias porque tú has permitido muchas cosas, Señor. Gracias por las cosas buenas que has permitido, pero también gracias por las cosas malas, Señor, porque esas cosas malas nos traen enseñanza a nuestra vida y nos ayudan a crecer en ti, Señor. Gracias. Gracias porque nos ayudan a confiar más en ti, Señor. Gracias por todas esas cosas, Señor, pero también gracias por las buenas, Señor, porque esas buenas cosas nos ayudan a alabarte, a ver que estamos en esos tiempos felices, gracias, Señor. Gracias, Señor. Decimos, exaltamos y glorificamos al Señor así. Y ahora el Señor también, entréguele esta semana a tus manos. Señor, entrego esta semana en tus manos. Si esta semana es una semana en la que usted aún tiene que trabajar, también entréguele esta semana. Usted dígale, Señor, te entrego esta semana para que esta semana sea una semana en la que podamos hacer todas las actividades que tengamos que hacer, que podamos contar con tu dirección, con tu aprobación, Señor, para todas las decisiones que tengamos que tomar, Señor. Permítenos más y más y más y más de tu unción, de tu amor, de tu misericordia, Señor. Que podamos que separemos estos tiempos de intimidad contigo, Señor, para poder tener esa dirección oportuna y poderosa que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos así en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este año. Gracias por las cosas buenas, por todo lo que has hecho, Señor, por las cosas malas. Traemos a nuestra vida enseñanza a través de las cosas malas y las fallas que hemos tenido, pero sabemos que tú eres el que nos ayudas en todo y sin ti nada podemos hacer. Te exaltamos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a ustedes, a sus familias. Un feliz año. Queremos que la pasen muy bien, que Dios les permita pasar estos tiempos con sus familias, aunque Dios no les permita pasar esos días, que les deseamos que sea el amor de Dios y les abrace, el que les acompañe en estos tiempos, que ustedes puedan tener este año venga con muchas bendiciones, este nuevo año 2022 venga con muchas bendiciones para ustedes, para sus familias. Deseamos que haya esa salud, que haya esa prosperidad y que también el Señor traiga para sus vidas ese crecimiento espiritual que tanto necesitamos todos. Dios les bendiga.